Vamos a iniciar con una frase que para mí es importante, sobre todo en este campo. He repetido en varias ocasiones esta misma y creo que vale la pena en este momento rescatarla. El único recurso que mientras más se usa, más crece, es el conocimiento. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento. Podemos nosotros pensar en términos de que los recursos materiales, financieros, económicos, mientras más se usan, más se desgastan, y el único recurso que mientras más estamos utilizando, más se va desarrollando es el conocimiento. Y viene ad hoc justamente con esta idea de lo que significa la gestión del conocimiento como una herramienta transformacional en las organizaciones. Si me lo permiten, voy a poner la presentación. Espero que todas y todos ustedes lo estén viendo. Decía yo hace unos instantes, vamos a hablar de la gestión de la innovación como una herramienta transformacional. Es interesante la palabra transformacional, pero además pensar en términos de lo que significa una herramienta. ¿Por dónde nos vamos a ir en esta plática? Bueno, primero, considerar que es un tema de carácter administrativo. Estamos hablando de temas de administración que, si bien estamos en un enfoque también educativo, la administración entra como una herramienta fundamental para los procesos de cambio en las organizaciones. Hablar de la gestión de la innovación como una herramienta transformacional, pues nos va a llevar primero a preguntarnos qué es eso de una herramienta transformacional. ¿Por qué hablar de gestión de la innovación y no de otras cosas? Yo creo que fundamentalmente nuestras organizaciones han pensado que la innovación es un tema meramente de carácter tecnológico, y no es cierto. Estamos pensando también muy frecuentemente en la tecnología como el principal elemento de la vanguardia en el desarrollo de las relaciones humanas, y tampoco es cierto. La innovación es una forma de relacionarnos socialmente en cualquier estado o en cualquier lugar que nos encontremos. Hablar de gestión de la innovación también nos lleva un poco a la idea de que la innovación no es algo que se da de manera fortuita, no es algo que surge de la nada. En realidad es un proceso que tiene que ser conducido, que tiene que ser desarrollado, y para ello inicia con un modelo de planeación. Por eso vamos a tener que hablar de lo que es la gestión de la innovación, sí, como una herramienta, y para ello vamos a tener que definir los conceptos. O sea, así de simple. Si hablamos de gestión y de innovación, tenemos que definir qué es innovación y qué es gestión. Entonces, vamos a entrar por ahí. ¿Les parece? Un poquito este referente conceptual que es fundamental. Vámonos a esta idea. Herramientas transformacionales. ¿Cuántas herramientas transformacionales conocen todas y todos ustedes? Seguramente ahorita están brincándoles algunas ideas con lo que estamos viendo en esta pantalla, ¿no? Pero son solo algunas de las herramientas transformacionales que existen. Dicen que para poder generar un proceso de cambio tiene que ser básicamente a través de la educación, a través de la enseñanza. Yo no sé si lo han escuchado, pero seguramente sí. ¿Y dónde es donde nosotros podemos incidir con los procesos educativos? ¿Solamente en las escuelas? No, ¿verdad? Creo que podemos nosotros incidir también en estos procesos de cambio en las organizaciones a través de la capacitación, a través del desarrollo, a través de la formación profesional. Y para ello también debemos hacer uso de otro tipo de herramientas. ¿Para qué sirven las herramientas? Pues para resolver problemas, para corregir anomalías, algunas disfunciones, o incluso para poder desarrollar, potencializar y generar nuevas ideas en los procesos. Gestión de la calidad, lo han escuchado, ¿verdad? Muy común desde la década de los 40, ¿no? Estamos hablando dentro de todos estos modelos de gestión de la calidad, algunos otros que ya están implícitos como círculos de calidad, el benchmarking, el control estadístico de procesos, en fin, pero no son las únicas herramientas, ¿no? Hablamos también de algunas otras. Hay quienes confunden a la mejora continua con la gestión de la calidad, y en realidad son dos cosas completamente distintas, ¿no?
Estamos hablando también de otras herramientas como la planeación estratégica, la ingeniería de servicios, la administración por objetivos, la administración basada en problemas, la administración basada en proyectos, en fin, dependiendo del tipo de problema que se pueda presentar en una organización, es el tipo de herramienta que vamos a tener que solicitar. Entonces, piénsenlo, o que vamos a tener que utilizar, piénsenlo. Y quiero que se imaginen un poco la idea. Si yo tengo que clavar un clavo en la pared, así, simple, burdo incluso. Si yo tengo que clavar un clavo en la pared, ¿qué herramienta sería la lógica para utilizar? ¿Cuál de ellas sería la más indicada? Pues lo primero que se nos puede venir a la mente es que es el martillo, ¿no? Así, simple y llanamente. Suena lógico, ¿verdad? Sí, suena lógico. ¿Y qué creen? Que la mayor parte de la gente, como no tiene a la mano o no ha buscado la herramienta necesaria, hay quienes incluso utilizan una piedra para poder clavar un clavo en la pared. ¿Se puede clavar un clavo en la pared con una piedra? Sí. Conozco gente que ha utilizado incluso el tacón de sus zapatos para poder clavar ese clavo en la pared. ¿Pero ustedes creen que va a funcionar? Sí funcionará. Lo más seguro es que podamos nosotros efectivamente insertar ese clavo en la pared. Pero lo más seguro también es que ese clavo no quede estable, no haya quedado lo suficientemente sujeto como para que pueda soportar la carga. Ese, además de que si utilizamos el zapato, lo más seguro es que hayamos dañado la pared, que hayamos dañado nuestro zapato y que de todas maneras no estemos cumpliendo con el objetivo. Para cada tipo de problema en las organizaciones hay una herramienta específica. Si yo tengo un problema de liderazgo, por ejemplo, en la organización, no voy a utilizar un modelo de reingeniería de procesos. ¿Por qué? Porque lo único que voy a propiciar es que los errores de liderazgo se cumplan más rápido, pero que no se corrijan. Eso es lo único que voy a hacer. Pensar en términos de lo que significa una planeación estratégica para muchas y muchos de ustedes puede resultar algo interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de planeación estratégica? La planeación estratégica está focalizada al diseño y desarrollo de estrategias, obviamente, de largo plazo, de 5 años, dirían, en el caso de los más conservadores, ¿no? Pero hay quienes incluso hablan de 3 años. ¿Y qué pasa cuando estamos tratando de implementar un modelo de cambio organizacional en un sistema público? Pensemos en una secretaría de Estado o de gobierno. ¿La planeación estratégica funciona allí? No, no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en términos de más allá de 5 años. Las únicas organizaciones que existen capaces de planear a más de 5 años, es decir, en un entorno cambiante como el que derivado de la globalización, las únicas organizaciones que lo pueden enfrentar son los gobiernos. Entonces, ¿nos servirá esa herramienta para poder implementar procesos de cambios reales? Pues no, seguramente vamos a utilizar, no sé, la gestión basada en resultados, que además es un propósito por el cual se diseña específicamente para organismos públicos a nivel internacional. La ONU, la OCDE, la OMS están trabajando con este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque finalmente se les consideran de mediano plazo, por lo menos. Tenemos que iniciar una actividad en este momento que transforme no solamente a la organización, sino que tenga impacto en la sociedad en algo que puede durar más de 5 años. Y en muchos de los lugares en el planeta, los gobiernos no duran tanto, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos esto. Para cada tipo de problema hay una herramienta que vamos a utilizar. Podemos utilizar muchas herramientas, pero no necesariamente son las más adecuadas. Dependiendo del tipo de problemática, decía yo, es el tipo de herramienta y por lo tanto de solución. Ahora, ¿cómo se llama esta plática que estamos iniciando en este momento? Estamos hablando de innovación. ¿Acaso la innovación podría estar definida como la mejor de las herramientas? Valdrá la pena revisar algunas cosas, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que incursionar. Fíjense, estaba yo haciendo esta referencia ya hace algunos años respecto de, es más,
Aquí me voy a detener tantito en esta lámina, ¿no? Antes de pasar a la otra. Hace algunos años yo tenía la preocupación por saber cuál podría ser la herramienta más efectiva para propiciar procesos de cambio en las organizaciones que trajeran ventajas competitivas. Y en ese entonces yo me había dedicado a los modelos de ISO 9000, porque además, pues se creía, en ese entonces, estoy hablando aproximadamente del 2010 al 2015, en ese momento se creía que ISO 9000 era la herramienta mucho más funcional de todas en la administración para generar procesos de cambio positivos. Entró la moda, incluso en el gobierno desde principios de este siglo, entró la moda. Muchas y muchos de ustedes recordarán el caso, por ejemplo, del expresidente Vicente Fox, que premiaba a todas las organizaciones públicas que llegaran a obtener alguna certificación en materia de ISO 9000. Era algo así como una navaja suiza, ¿no? El ISO 9000, en el que se creía que bastaba sacarla y ahí teníamos todos los elementos necesarios para poder corregir y demás. Era como si fuera en materia de salud, digamos, la aspirina que sirve para todo, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que no. A lo largo del tiempo, las necesidades fueron cambiando, por supuesto, ¿no? Y nos damos cuenta, insisto, en que ISO 9000 no es más que una de tantas herramientas. Otra de las herramientas multifuncionales que se llegó a creer en la década de los 70, de los 80 y todavía de los 90 fue la mejora continua, ¿no? Que no es lo mismo que sistemas de gestión de la calidad o calidad total. Es una herramienta completamente distinta, porque hay quienes la confunden, que también creen que es una herramienta que puede llegar a traer beneficios para las organizaciones de manera indistinta. Pasan los años y nos damos cuenta de que tampoco, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer, sí, son herramientas que tienen un mayor espectro positivo y negativo, ¿no? Para el uso de herramientas transformacionales. Pero bueno, habrá una que se considere como la mejor de todas. Cuando yo estaba en esa referencia, en ese análisis, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en Monterrey, una conferencia internacional en la que participaron algunos ponentes vinculados a los modelos de desarrollo tecnológico. Entre ellos, seguramente les puede sonar el nombre de Jaime Parada, quien fuera en algún momento el director general del CONACYT. Y entonces, en esa conferencia, él empezó a platicar y empezó a decir, es que efectivamente las herramientas transformacionales son herramientas que tienen que buscar transformar no solamente a la organización, sino también la mentalidad de cada uno de los individuos. Y entonces es darnos cuenta de que todo lo que hicimos en años anteriores no necesariamente representa el mejor estado de desarrollo en el proceso de cambio. Voy a dejar de proyectar unos segundos la, la imagen. Estoy visualizando la idea de lo que él mencionaba en ese entonces. Decía, estamos acostumbrados a creer que lo excelente es lo último y lo mejor, y entonces tenemos que perseguirlo de manera permanente, pero siempre bajo los mismos estándares. Y en esa reflexión que él hacía, Jaime Parada, entró una curiosidad por parte del público. Decía, ¿y qué? ¿Acaso no? ¿Acaso la excelencia no es algo que se mantenga? En ese momento él dijo, no. Lo que antes era excelente, hoy no necesariamente lo es. Lo que ayer fue excelente, hoy pudo haber sido superado y con creces por lo que hoy están desarrollando las nuevas organizaciones, los nuevos investigadores, en general incluso cualquier individuo. La excelencia no es entonces algo estático, es móvil. En ese sentido, y entonces ahora recurro nuevamente a la presentación, él hacía la referencia a que hay 4 estadios a través de los cuales las organizaciones pueden crecer y pueden transformarse. Uno es aquel que hace referencia a la estructuración
de sus procesos. Quizá remembramos un poco la época de mediados del siglo pasado en la que se pensaba que el control estadístico del proceso era fundamental para poder alcanzar sistemas de calidad elevados y que con eso podíamos cumplir con un enfoque de competencia, pero además con buen nivel de aceptación en el mercado. Está bien. Ese enfoque de estructuración, pensar en términos de una planeación general de los productos, de los procesos y de los sistemas, en su momento fue excelente. Hoy ya no lo es. Hoy es lo mínimo necesario que se les puede pedir a las organizaciones. Así, simplemente, aquella organización que no cuente con un enfoque estructurado de su proceso productivo, no importa que sean bienes o servicios, simple y llanamente va a desaparecer. Entonces, digamos, eso es lo mínimo necesario. Y estuvo vigente durante mucho tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos. No tengo que referir muchos de los elementos administrativos que surgen y se desarrollan en la segunda década del siglo XX. Después llega un movimiento importante, que es el de operación. En este se buscaba efectivamente sistematizar todos los procesos bajo la idea de que no se puede mejorar lo que no se puede controlar. Ok, ustedes van a decir, oye Rubén, pero es que esa definición ni siquiera corresponde a esa época. Estamos hablando de que por lo menos tiene un siglo, ¿no? Efectivamente. Pero es en esa época cuando se empieza a instrumentar de manera significativa. Decía yo hace rato, sí, control estadístico del proceso, todo lo que tiene que ver con la gestión, quizá incipiente, de lo que son los procesos, controlar los procesos. Quizá el cliente no era lo más importante en ese momento. Llega la década de los 60 finales, principios de los 70, y se empieza a hablar de un modelo un poco distinto. Se empieza a hablar no solamente de la mejora continua como una herramienta transformacional básica, sino que se empieza a hablar de un proyecto que viene a generar procesos de cambio en el modelo de pensamiento de los individuos. Interesante el enfoque. Digo, no es un tema de sistemas de gestión de la calidad, pero resultó muy productivo. Hablar de la mejora continua era hablar de dos corrientes básicamente, la oriental y la occidental, la japonesa y la occidental. Cada una con sus asegúnes, cada una con sus virtudes, cada una con sus fortalezas. Y esa quizá se convirtió en una de las herramientas de proceso de cambio más significativas en la historia de las organizaciones y de la administración reciente. Decía yo hace unos instantes, si hablamos de organizaciones que tienen planeados sus procesos productivos, están iniciándose apenas con un modelo incipiente de crecimiento. Si pensamos en términos de lo que implica procesos, si los referimos a control, entonces podemos hablar de organizaciones que son confiables, diría Jaime Parada. Si hablamos entonces de las organizaciones que han instrumentado procesos, proyectos o modelos de mejora continua que implican una filosofía de vida, que esa es la gran diferencia con las dos anteriores, implican una mejora en la calidad de vida incluso de los propios trabajadores, de los colaboradores en las organizaciones y de quienes lo instrumentan. Ahí estamos hablando quizá ya de una organización que se considera competente, pero en ninguno de esos tres se puede hablar de excelencia. Decía él, decía el doctor Parada, el enfoque de la innovación es el que hoy en día está conduciendo el futuro de las organizaciones. Y lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de mejora continua y un enfoque de innovación? Que quizá por las primeras palabras podemos entenderlo, pero hay metodologías fundamentales que marcan la distinción. Entonces, vamos a pensar en términos de la definición de cada uno de los conceptos. Decía yo, primera fase es un enfoque dominante hacia productos, servicios, procesos, sistemas, un enfoque
de planeación o de estructuración propiamente. El modelo para desarrollar procesos implica controlarlos, regularlos, establecer indicadores, estándares, contar con todo un sistema que permita que la organización pueda ser confiable. Cuando llega la etapa de una filosofía de vida, estamos hablando de que la mejora continua puede llegar a convertirse incluso en un modelo de pensamiento y por lo tanto eso es lo que le da el despegue más importante a un sistema de cambio organizacional. Pero si queremos hablar de excelencia, insisto, tenemos que hablar de la innovación y de la innovación no solamente de lo que es la parte tecnológica, como ustedes lo están observando allí, sino también de los productos, bienes, servicios, procesos, sistemas, etcétera. Pero a ver, vamos a referir un poquito qué es esa parte de la innovación. Innovación, pues, nos hace referencia seguramente a la palabra nuevo, ¿no? ¿Qué es innovar? ¿Es generar cosas nuevas? Seguramente sí, ¿verdad? A ver, enmarquémosla. La innovación es parte de un modelo superior que se denomina gestión del conocimiento. No se puede innovar si no se gestiona el conocimiento de manera adecuada. Fundamental, ¿eh? Insisto yo en la idea de lo que comentaba hace ratito. La innovación no es algo que surge como un eureka solamente, ¿no? Una idea que nos llega de la nada y entonces se convierte en una piedra angular para el desarrollo de una organización o de una sociedad. En realidad es parte de un proceso que se va acumulando, que se va desarrollando y que involucra varios elementos. La gestión del conocimiento, decía, incluye que, bueno, vámonos en estos enfoques. Capital intelectual. ¿El conocimiento se puede medir? Sí, sí se puede medir. ¿Quién lo detenta? La organización, las personas, los documentos mismos. En fin, estamos hablando de que todo lo que forma parte de una organización tiene un valor. Si no se mide, no se puede desarrollar. Regreso entonces a la máxima que yo les hablaba hace rato, ¿no? No se puede mejorar lo que no se puede medir, no se puede, en ese sentido, controlar lo que no se puede medir. ¿Qué implica también? Capacitación y desarrollo. Los modelos de gestión del conocimiento están sustentados en la generación de nuevos conocimientos. Y yo se los comentaba hace ratito. El único recurso que es capaz de crecer mientras más se usa es el conocimiento. Capacitación y desarrollo del personal. Personal que finalmente le va a agregar valor a las organizaciones. Hablamos de las competencias laborales y me voy al otro extremo. Hablamos del desarrollo tecnológico, hablamos de la inteligencia competitiva como un modelo de conocimiento también, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad? ¿Qué es lo que están haciendo los competidores? ¿Qué es lo que están haciendo las otras organizaciones para desarrollar el conocimiento? Y por supuesto, la innovación. Innovación y desarrollo. Hoy podemos decir que todas las organizaciones, técnicamente hablando, tienen acceso a los mismos recursos y a los mismos conocimientos, técnicamente hablando. La verdad es que no es cierto, ¿no? Hay organizaciones que lo utilizan de manera distinta y eso es lo que marca la distinción, por supuesto, en el proceso de crecimiento. Podrán haber capacidades, podrá haber recursos suficientes disponibles para todas las organizaciones y para todos los individuos en el planeta, pero va a depender la manera en la que se aprenda a utilizarlos, lo que traiga el éxito en el desarrollo de las mismas. En fin, dentro de este modelo general de lo que es la gestión del conocimiento, observan entonces el concepto de innovación y desarrollo. ¿Qué es innovación? Digo, no voy a hablarles de algo que ustedes no hayan escuchado. Estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, pero bueno, vale la pena de todas maneras referirlo. Uno de los principales gurús dentro de este modelo es Peter Drucker. Él decía que la innovación no es un concepto o un término técnico, o sea, no tiene que hacer alusión a elementos técnicos necesariamente.
de la ingeniería o cualquiera de esos, sino que más bien es económico. Es algo que se determina por la manera en la que se presenta en el mercado. Muchos de nosotros hemos escuchado seguramente que ha habido gente que ha creado ideas, que ha desarrollado esas ideas, ha inventado procesos, productos, servicios, pero que se quedaron allí en el tintero. Sabemos de gente, grandes investigadores, grandes inventores, que inventaron algo y se quedó solamente a nivel de patente. El hecho de que se quede a nivel de patente no hace referencia a una innovación. La innovación se da si, solo si sale al mercado y tiene un impacto económico. De otra manera, no se le considera en este rango. Ustedes ya lo conocen y no me voy a detener mucho en ese campo. Primero viene la creación, después viene la invención, es decir, el desarrollo de las ideas, después viene cómo se debe diseñar y desarrollar y cómo se registra, y después viene la innovación. ¿Se acuerdan ustedes del fax? Hace muchos años nos tocó a muchos de nosotros conocer lo que era el fax. ¿Por qué duró tanto tiempo si en algún momento el Internet ya se había desarrollado para esa época? Porque había que explotar económicamente esa innovación, porque se habían apostado muchos recursos a ese tipo de productos, ¿no? Hasta que salió al mercado se le consideró entonces una innovación. Pensemos en términos de lo que significa el concepto. Innovar viene de innovare, del latín, que significa cambiar. Incluso yo hasta se los había comentado cuando iniciamos la plática. Tiene que ver con ese proceso de cambio, ¿no? Introducir, por supuesto, novedades, generar procesos de cambio o, de alguna manera, alterar el curso de algún producto, bien, servicio o situación. Insisto también en esta idea, muchas veces se le asocia el concepto de innovación exclusivamente con lo que es la tecnología, con la investigación y desarrollo, que además todo el mundo conoce el I+D, pero también hay que entender que la innovación no solamente incluye los elementos basados en la tecnología física, sino también en la tecnología intangible. Y dentro de ese concepto entra la administración. ¿Qué es la tecnología? Digo, solamente para referirlo, ¿no? La tecnología la podemos entender como ese conjunto de conocimientos lógicamente ordenados y sistematizados, susceptibles ¿de qué? De ser empaquetados para poder ser transferidos. ¿Y ustedes creen que en materia de administración no hay tecnología? Sí, claro, por supuesto. Hace rato les estaba presentando diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Hablábamos de benchmarking, hablábamos de reingeniería de procesos, de gestión basada en resultados, de administración por objetivos, hablamos de muchas, o las referimos por lo menos. Esas son tecnologías administrativas. Y como parte de esas tecnologías, por supuesto, los conocimientos se desarrollan, se empaquetan y son transferidos de una organización a otra para que puedan finalmente ser aprovechadas y optimizadas en un proceso de cambio para ser más productivas a las organizaciones. Yo en el 2010 tuve la oportunidad de participar, seguramente algunos de ustedes lo tendrán visual. Fui director de innovación en la Secretaría de Educación Pública, en un enfoque completamente distinto a lo que se pudiera imaginar uno. Innovación en educación, sí, por supuesto, pero ni siquiera era en la educación, porque yo estaba en un área administrativa. Y en ese momento me tocó determinar cuáles eran esas características que tenían que distinguir a un modelo de innovación o a lo que es la innovación con el resto de los sistemas o con un proceso de cambio regular. Y en ese entonces yo definí a la innovación como, y ustedes lo están viendo ahí, como ese conjunto de procesos que no solamente son administrativos o tecnológicos,
que no solamente son comerciales, sino que también hace referencia a la parte intelectual. Son procesos intelectuales que están vinculados con la percepción que tenemos cada una y cada uno de nosotros, con un sistema cultural distinto. Fíjense, y lo vamos a ver en la siguiente lámina seguramente, el hecho de que creemos que hay organizaciones o que hay incluso países, culturas que son más innovadoras que otras. ¿Por qué? Porque genéticamente está determinado. Y no es cierto. Son patrones intelectuales, sensoriales, culturales, que cada uno de nosotros desarrollamos. ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Por qué? Porque la innovación es una herramienta administrativa, es una herramienta tecnológica, es una herramienta que nos ayuda a resolver problemas, a solucionarlos. Y que traen, por supuesto, como resultado, no solamente un beneficio económico, sino también traen un beneficio social. Yo lo menciono en el sentido económico como una promoción, como parte del crecimiento de las propias organizaciones. Pero bueno, si entendemos desde esta perspectiva el concepto de innovación, entonces va a ser fácil interpretar cómo puede ser aplicado en un proceso de cambio organizacional. Fíjense, hacía yo referencia hace unos instantes a la idea de que se cree que los japoneses es una sociedad o una raza mucho más innovadora que la de los mexicanos o que de los salvadoreños o los puertorriqueños o de los nigerianos. ¿Sí será cierto eso? No, ¿verdad? En realidad, los seres humanos somos seres humanos. Lo malo es que estamos condicionados no genéticamente, estamos condicionados culturalmente para valorar o no los procesos de cambio. Nosotros somos los que tenemos que elegir si queremos o no desarrollarnos. Si somos nosotros suficientemente inteligentes para innovar. Y cuando digo inteligentes, estoy haciendo referencia al concepto de interligere, interpretar, vincular, entrelazar las diferentes condiciones que se nos presentan socialmente para poder llegar a un proceso o a una vía de acción. La innovación no es una condición genética, es una opción cultural. Si ustedes siguen creyendo en que es algo genético, pues no solamente les tendría que decir que es un error, sino que no va a funcionar y entonces nunca van a crecer. Tomen la decisión. Es una opción cultural. Podemos innovar, podemos crear, podemos desarrollar. Fíjense, hace rato yo les hablaba de esa idea de que existían dos visiones en el proceso de cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir al planeta. ¿Se acuerdan? Seguramente de sus clases de historia. ¿Por qué había que reconstruir el planeta? Pues porque la mitad estaba devastada y de esa mitad prácticamente las sociedades también estaban derruidas, no solamente en términos físicos, sino también en términos de crecimiento, desarrollo e incluso moral de los individuos. Había que recuperar el terreno perdido y había que empujar, quizá con ese proceso o con ese plan Marshall que emprendieron los países ganadores o vencedores en este sentido, los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Ese plan Marshall empezó a trabajar el modelo de desarrollo en la reconstrucción. Sabíamos históricamente que las organizaciones siempre van a crecer. ¿Por qué? Porque formamos parte de un proceso evolutivo. O sea, simple y llanamente, como lo he mencionado en algunos otros momentos, la sociedad va a crecer sí o sí porque está evolucionando, porque está cambiando. Y en la medida en la que se presenta una dificultad, entonces se genera un proceso de cambio. Así ha funcionado siempre, históricamente. Estamos en un modelo denominado de mejora incremental reactiva. Es decir, reaccionamos en la medida en la que tenemos una necesidad y mejoramos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, les decía, llega esta visión, junto con algunos otros parámetros,
de que si planeamos el proceso de mejora en las organizaciones, podemos llegar a ser mucho mejores, más eficientes, más productivos, pero nos damos cuenta de que esta filosofía pudo haber sido rebasada temporalmente por alguna otra. Estamos hablando que también surge en la posguerra, los modelos de gestión de la calidad, cualquiera que ustedes quieran tomar. O sea, hablamos de gestión de la calidad, ok, desde los modelos básicos de los padres de la gestión de la calidad hasta los modelos actuales de ISO 9000. Pero ¿qué creen? Que todas estas herramientas a lo largo de los años empezaron a buscar una salida, porque una vez que generamos un proceso de cambio en las organizaciones, ¿qué implica? Pues darle mantenimiento, ¿no? O sea, si generamos cambios en la organización, pues ya una vez que cambiamos hay que darle mantenimiento. ¿Y cómo le damos el mantenimiento? ¿O cómo lubricamos los procesos tarde que temprano? Pues a través del uso de la mejora continua. Por eso yo decía hace ratito que era una herramienta interesantísima porque implicaba un cambio de pensamiento, ¿no? En la década de los 90 llega una herramienta importante que muchas o muchos de ustedes ya conocen, la reingeniería de procesos. Estamos hablando de que Michael Hammer en la década de los 90, principios en 1990, si no mal recuerdo, en mayo de 1990, es cuando lanza su primer artículo en el que hace referencia a los modelos de cambio organizacional basados en la reingeniería de procesos, y en ese momento todo el mundo compró la idea. Y todo el mundo empezó a decir, oye, pero ¿verdaderamente traerá resultados como proceso de cambio? Sí, por supuesto, y así funcionó. La mejora continua te dice, todos los días tienes que implementar algo mejor, tienes que hacer un cambio para que puedas ser más productivo, más eficiente y te desarrolles mejor. La gestión de la calidad viene, transforma y después le da el mantenimiento. Pero cuando llega la reingeniería de procesos empieza a decir, a ver, es que ¿qué es mejor? Trabajar con lo que tenemos e irlo mejorando paulatinamente o definitivamente hacer cambios radicales en el sistema de organización. Piénsenlo. Y yo siempre utilizo este enfoque. Imagínense, toquemos madera, que no suceda ahorita, por supuesto. Imagínense que ahorita tiembla y el edificio en el que nosotros nos encontramos en este momento, por supuesto, se daña. Puede llegar una persona, un arquitecto, o vamos a empezar desde la parte básica. Puede llegar un maestro albañil que tiene toda la experiencia del mundo y me puede decir, mira, si nosotros llegamos, resanamos, aquí metemos una pequeña trave para poder soportar y además pintamos y le ponemos un cuadrito en la pared, bueno, pues seguramente este edificio no se te va a caer, ¿no? Estamos hablando de mejora incremental reactiva. ¿Qué nos diría algún otro arquitecto que ya, el que nos construyó el edificio? Puede llegar y puede decirnos, qué bueno que le hemos estado dando mantenimiento a lo largo de estos 10, 15, 20 o 30 años que tiene el edificio, porque eso provocó de alguna manera que no se cayera el edificio. Sí tiene algunas fallas, tiene algunos deterioros, pero bueno, finalmente no se va a caer, ¿no? Gracias a que le hemos dado más o menos mantenimiento. Llega otro que nos dice gestión de la calidad y nos establece, mira, aquí tenemos que meterle unos tirantes. ¿Han visto los tirantes en los edificios? Unos tubos enormes que cruzan, los ponen en cruz, ¿no? Por ejemplo, le meten una nueva dala, un nuevo soporte, un gato hidráulico, resanan los techos, meten varilla adicional, un poco de acero y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Ya, tu estructura está muy bien. Finalmente, tu estructura ya te puede soportar otro temblor, otro terremoto con las mismas características y lo va a soportar muy bien. Pero eso sí, no cambia la imagen, por el contrario, será un poquito más funcional, pero ya se ve así como que un poquito dañada, ¿no? Las cicatrices del tiempo. Y en la década de los 90, cuando llega Michael Hammer con esta idea de la reingeniería de procesos, nos empieza a decir, ¿sabes qué? Podrán decir lo que ustedes quieran,
pero cada uno de los tabiques, tabique a tabique, piedra tras piedra de las que fueron utilizadas para construir este edificio, es vieja. ¿Por qué no mejor derruyes todo, haces una cimentación mucho más profunda, más grande, y entonces puedes construir un edificio mucho más seguro, más alto, un edificio inteligente, ¿no? Haciendo uso de esta palabra, un edificio inteligente que además tenga la posibilidad de crecimiento y que además te soporte cualquier otro movimiento de alto impacto. Interesante el planteamiento. Pero una vez que ya construimos algo, derruimos y volvimos a construir, ¿qué sigue? Pues técnicamente hablando, la mejora continua. Entonces quiere decir que tarde que temprano la mejora continua es una de las herramientas más poderosas que hay. Interesante el efecto. Pero fíjense, si nosotros visualizamos el modelo en términos de tiempo, en el mismo tiempo sí, la reingeniería de procesos trae mayores capacidades de cambio. Pero ¿qué pasa si nosotros iniciamos con la otra visión de transformación? Si nosotros pensamos en términos de gestionar la innovación, es decir, gestionar el conocimiento con el que cuenta cada una de nuestras organizaciones, y lo sabemos utilizar con base en los recursos y las capacidades técnicas que tenemos, en el mismo lapso o en el mismo periodo, la capacidad transformadora es mayor. Innovar se vuelve una herramienta de cambio exponencial. Y ustedes lo están viendo todos los días. Vámonos al concepto más simple, ¿no? Telefonía. Sus teléfonos, si hoy compraron un teléfono es porque ya está obsoleto, ¿no? Así de simple. Hay innovación tras innovación, tras innovación, tras innovación. Y esto viene mucho a colación con una idea que ya se había presentado muchos años atrás. La idea del cambio de paradigmas de Thomas Kuhn. Voy a detener tantito la presentación nuevamente. Quiero que veamos esta idea. ¿Qué decía Thomas Kuhn en la década de los 40? Sí, claro, él hablaba de paradigmas, pero la innovación también es un paradigma, por supuesto, ¿no? Él decía que los procesos de cambio en la mentalidad de las organizaciones, de los individuos, vienen y forman estructuras. Viene un conocimiento y se establece en la sociedad aquí. Y este conocimiento va a traer una capacidad de creación adicional de otro nuevo conocimiento que se va a sustentar en el anterior. Y así sucesivamente van a llegar nuevos conocimientos y así hasta que se genera una estructura. Decía Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? Bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de ver o de leer este libro, van a recordarlo. El problema que estamos viviendo en la sociedad actual desde esta perspectiva es que si nosotros tenemos una estructura en la que cada una de las herramientas, cada uno de los conocimientos está soportado en la misma base, ¿qué sucede si esta base la quitamos? Se derruye todo. ¿Y eso significará que se pierde el conocimiento? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque está dando paso a la construcción de una nueva estructura de conocimientos, una estructura completamente distinta. Mientras nosotros estemos amoldados en esta estructura, lo más que podemos hacer son mejoras. En la medida en la que nosotros rompamos esa parálisis paradigmática, en la medida en la que nosotros quitemos los cimientos de un conocimiento o de una ideología previa, en ese momento podemos empezar a despegar. Por eso yo decía hace ratito, la innovación no es algo genético, es una opción cultural. En las sociedades como la nuestra, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Nos seguimos manteniendo en las viejas estructuras. ¿Qué es lo que hacen las nuevas sociedades? ¿Qué es lo que hacen los investigadores de alto perfil? Rompen con este modelo paradigmático
rompen con esa base estructural y entonces crean nuevas ideas. Mientras estemos pensando siempre de la misma forma, no vamos a poder cambiar. ¿Y la innovación qué implica? La innovación es un proceso de cambio radical. Y hoy tenemos algo, tenemos que derruirlo para poder construir algo todavía superior, sin generar una estructura. Simple y llanamente, insisto, desaparecer, erradicar, crear. Es un modelo de desarrollo permanente. Regreso a la presentación. Fíjense en este campo, entonces, si nosotros incursionamos en un modelo de innovación, ¿qué implica? Gestionar, entonces, decía yo, el conocimiento con todas y todos nuestros colaboradores. Pensemos, mejora se entiende como un proceso de cambio, ¿cierto? Que puede o no estar vinculado a la planeación. Ok, estamos hablando de tal vez mejora continua. Es resultado de la planeación definitivamente, pero no siempre, ¿eh? A veces puede ser reactiva directamente. Pero por el otro lado también es importante entender que para que la innovación funcione, esta tiene que ser derivada de un modelo netamente de planeación. Y esta trae consigo un proceso de desarrollo exponencial. Esto lo decía Francisco Pulido. Estoy hablando más o menos de 2015, 2016 aproximadamente. Él decía también en ese sentido que la mejora es una serie de aproximaciones sistemáticas. Y ya lo habíamos referido hace ratito, en donde cada vez, si yo les digo, a ver, mejora tu trabajo, quizá la primera vez en la que ustedes van a actuar eficiente en el sistema en un 80 o 90%. Y si mañana les digo, mejora de nuevo tu trabajo, pues quizá van a encontrar pequeñas mejoras, ya no al mismo nivel que la primera vez y así sucesivamente. Él decía que en una relación de valor y tiempo, la mejora continua, por supuesto, va teniendo una visión de menor impacto. Nunca va a desaparecer. Finalmente, esta se convierte, digamos, en una línea asintótica o asíntona, que seguramente recordarán ustedes, se acerca cada vez más a cero, pero nunca llega a cero, ¿no? O sea, es decir, siempre hay algo que mejorar, pero cada vez va a ser menos. Y si lo referimos desde esta otra perspectiva, decía Francisco Pulido, el modelo de innovación tiene que ser gestionado de tal forma que pueda generar cambios transformacionales radicales, lo que nosotros llamamos como disrupciones transformadoras. Bueno, el concepto por sí mismo de disrupción es transformador, eso me queda claro, ¿no? Entendámoslo desde esta perspectiva como un parteaguas o como un punto de inflexión. Y entonces, si ustedes lo observan, es exactamente lo opuesto, es la antítesis, la innovación es la antítesis a la mejora continua. ¿Por qué entonces trabajar con modelos de mejora continua? Ok, sí es importante, es parte de un hábito, porque es parte de una filosofía de vida, pero en términos de organización, ¿no convendrá mejor generar un cambio estructural en el modelo de pensamiento, en la forma en la que aprovechamos el potencial de conocimientos y mejor crear, cambiar una estructura por otra, en términos de lo que decía Thomas Kuhn? Seguramente sí, ¿no? Al menos esa era la visión que a mí me atrajo mucho en aquella ocasión, cuando estaba refiriendo la idea de la mejora continua frente a la innovación, en palabras de Francisco Pulido. ¿Para qué innovar? Bueno, ya se los he estado compartiendo, porque finalmente es algo que nos va a permitir crecer exponencialmente, pero además también a las organizaciones les va a permitir aprovechar mejor sus recursos, porque también es una forma a través de la cual nosotros podemos utilizar el conocimiento colectivo y el individual como un motor de crecimiento. Hoy en día, y como lo refirieron en mi presentación, actualmente me dedico a la capacitación. Llevo alrededor de 30 años metido
en este tema de la capacitación y me he dado cuenta que en la medida en la que nosotros aprovechamos el conocimiento de los colaboradores es como podemos hacer que la organización crezca. ¿Quiénes son los que saben realmente, los que operan todos los días? Y si ellos saben, ¿por qué no aprovechar el potencial que todos y todas ellas tienen? En esa misma medida es aprovechar las capacidades y competencias que tienen. ¿Para qué? Para innovar. Es una opción cultural, acuérdense lo que decía yo hace ratito, porque además también la innovación es parte de una condición social que tenemos que empezar a forjar. Todos los seres humanos por naturaleza somos innovadores, todas y todos, o hay alguien que no. Y muy a pesar de lo que podamos creer de la gente que tiene algún trastorno o algún problema, una discapacidad, todas y todos innovamos. Esa es la característica por la cual nos denominamos seres humanos. Por lo tanto, forma parte de nuestra condición humana y social, porque todos los días innovamos. A veces no nos damos cuenta, pero todos los días proponemos, generamos, creamos, desarrollamos y ponemos a consideración del grupo para que se pueda aprovechar. Ahorrar tiempos, recursos, pues esa es parte de la naturaleza, no solamente en la casa, ¿no? También en el trabajo. Porque además innovar nos permite de alguna manera elevar nuestras capacidades y competencias personales. Y porque, ya se los decía yo hace ratito, a través de la innovación reducimos costos de todo tipo. Entonces, esa es la finalidad. Ser más competitivos como individuos, sí, pero también en términos administrativos como organizaciones. Y yo les decía, tenemos que entonces estar definiendo cada uno de los conceptos. Ahorita más o menos les digo, por cuestiones de tiempo, me estoy yendo muy rápido, pero más o menos definimos que era una herramienta transformacional en las organizaciones. Es una herramienta administrativa que permite generar un proceso de cambio, ¿no? Definimos lo que era la mejora, definimos un poquito lo que es la innovación. Todavía no terminamos, me estoy yendo muy rápido, pero ya creo que estoy agotando el tiempo. Pero tenemos que definir si la innovación la tenemos que administrar o la tenemos que gestionar, porque yo inicié con la idea de que son temas administrativos en los que yo voy a estar versando estas ideas, ¿no? Pero ¿será lo mismo gestión que innovación? ¿Será lo mismo? A ver, entendamos esta visión. Gestión es un modelo estratégico, por supuesto derivado de la administración, pero no es administración. Si lo leen con detenimiento, el concepto habla de facilitar todos los recursos con los que se cuenta en un grupo, en una organización. ¿Para qué? Para desarrollar sus capacidades. Eso es, en primera instancia, el concepto de gestión. Y si decimos que es un modelo estratégico, ¿a qué me estoy refiriendo? A que es de largo plazo. No es solamente una herramienta en la que programamos o proyectamos, estamos planeando a largo plazo la manera en la que vamos a utilizar los recursos. Hay quienes determinan que la gestión es una forma diferente de hacer las cosas a la de administrar. De hecho, en términos generales podemos decir que la administración es la ciencia, pero la gestión es la manera en la que se lleva a cabo la administración. Puede ser un poquito más heterodoxa, sí, por supuesto, porque es mucho más intrépida, ¿no? Porque además requiere de estar arriesgando más los recursos de las organizaciones, sí, pero con un afán de alcanzar mejores resultados. Porque, a diferencia del concepto de administrar, esta tiene una visión más a la solución de problemas, pero desde una perspectiva más creativa. Ahorita vamos a hacer algunas referencias en ese campo, porque además está orientada a la acción en redes de los participantes, a diferencia de la administración que se centra en el ad intro, es decir, hacia adentro. La gestión se
focaliza hacia afuera. Es como una relación de análisis y síntesis, ¿no? En donde el análisis se centra al interior del problema, pero la síntesis se centra en todo lo que rodea al propio problema. Bueno, la gestión sería el equivalente a un proceso de síntesis, ¿no? Estamos hablando de que también implica un modelo en el cual se vincula a todos los grupos de interés de cualquier organización. Los denominados stakeholders, ¿no? Para quienes están metidos en este campo de la administración. Fíjense, un modelo administrativo típico en una organización se vería así. Para quienes son administradores, lo podrán identificar, o ingenieros industriales, cualquiera de estas ramas. Sabemos que el modelo o el proceso administrativo habla de planear, organizar, integrar, dirigir, coordinar, dependiendo de la tendencia o de la teoría que estén utilizando, puede ir desde 4 hasta 6 fases. Pero en términos ya de la aplicación, el proceso administrativo sería algo similar a esto, en donde el cliente dice qué es lo que quiere y hace el otorgamiento de los recursos necesarios para que pueda iniciarse el proceso productivo de bienes o de servicios. Esto implica que se tiene que planear, que se tiene que organizar la manera en la que se van a producir, se elabora el producto, se analiza, se puede medir, se puede controlar y se puede mejorar en algún momento y después se le entrega al cliente. Ok, ese es un proceso típico de transformación en las organizaciones. Interesante. No rompe con la estructura mental que ustedes tienen o con el modelo de pensamiento tradicional. Pero fíjense, si nosotros hablamos de un modelo de gestión, independientemente de que sea gestión del conocimiento, gestión de la innovación, gestión de la calidad, gestión de lo que quieran, el modelo de gestión incluye los siguientes elementos. Primero, se tiene que sustentar en el proceso central de las organizaciones, en donde efectivamente la base es el proceso productivo, lo que la administración ha centrado de manera constante. Pero ahí empiezan ustedes a observar que para dar cumplimiento a ese proceso central o a esa razón de ser de las organizaciones, se requiere de la vinculación de la organización con los clientes, con los proveedores, con el gobierno, con la banca, con los propios competidores, es decir, con los stakeholders, con todos aquellos grupos de interés. Conócelos, identifica cuáles son sus necesidades, interiorízalas, desarrolla tu proceso productivo como tradicionalmente quizá lo habías venido haciendo, pero date cuenta que también hay diferentes requisitos adicionales. ¿Por qué? Porque la competencia, porque la necesidad económica, porque la condición social, porque la cultura te lo están estableciendo de diferente forma. Digo, basta con que yo les haga la referencia de que un McDonald's nunca va a ser igual en un país que en otro. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de entradas múltiples que validan los requisitos de esa comunidad o de esa sociedad. Esto implica que primero consideramos esto, diseñamos y desarrollamos aquí para poder hacer una entrega que además se convierte en un proceso de feedback, si ustedes lo observan en estas líneas. Es un proceso circular. Tentativamente podemos dejarlo sí como un proceso circular. Yo diría que es un enfoque integrador. Pero para que este proceso integrador de un modelo de gestión funcione, requiere, sí, de procesos estratégicos bien definidos, bien analizados, bien planteados, como pueden ser un modelo de planeación estratégica, un balance scorecard, un modelo de calidad, un sistema de inteligencia corporativa o inteligencia empresarial, un enfoque cualquiera, responsabilidad social, que además hoy en día es una de las que se encuentran en boga, ¿no? Pero también se requiere de estar monitoreando, vigilando y apoyándonos en procesos que hay quienes definen como secundarios, ¿no? Que se consideran como procesos tácticos y operativos. Si alguno de estos no funciona adecuadamente, entonces todo el sistema se nos cae. Si no tengo a la gente adecuada, esto no funciona y no puedo dar cumplimiento a mi proceso, bla, bla, lo que ustedes ya conocen. Y por supuesto, un sistema de soporte organizacional, que esto es lo que empuja de manera trascendental, a pesar
de que se consideran de nivel terciario a los modelos de innovación. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son aquellos que integran elementos distintos a lo que tradicionalmente estamos manejando en nuestras organizaciones. Este es un modelo de gestión. Esto no solamente incluye la teoría, sino también la manera en la que se puede alcanzar un resultado. ¿Es más audaz? Sí. ¿Implica más recursos? Sí, por supuesto, pero los beneficios son mucho mayores. Existen diferentes tipos de innovación, ya lo saben. Incluso hay un manual a nivel internacional, la Organización del Comercio y Desarrollo Económico a nivel internacional tiene un manual, el denominado Manual de Oslo, que habla de que existen diferentes modelos de innovación que pueden ser gestionados, ya sea a través de referentes de mercado, administrativos, tecnológicos, de producto o de proceso, y que pueden traer cambios que pueden ser incrementales en algún momento, no rompe con la estructura de pensamiento anterior, pero que también pueden ser radicales. Hablar de innovación implica entonces hacer uso más adecuado del conocimiento, y para que podamos hacer uso adecuado del conocimiento tenemos que aprovechar el potencial de la organización. Hay que gestionar los recursos, hay que gestionar los conocimientos, hay que gestionar a los individuos y entonces pensar en términos de que si tenemos un problema lo podemos resolver de una manera completamente distinta. Hay que cambiar el paradigma en las organizaciones y por supuesto también en cada uno de nosotros. Hablar de innovación implica desarrollar tal vez un modelo de gestión ad hoc a las necesidades de cada organización. Nos han vendido la idea de que la gestión de la innovación debe ser quizá igual en todos lados, y fíjense que no. Se tiene que diseñar ad hoc, insisto, a las necesidades de la organización, pero a pesar de eso, debemos considerar al menos 8 elementos primordiales. Primero, no sé hacia dónde voy si no sé dónde me encuentro. Tengo que tomarme una fotografía. Tengo que saber cuál es la situación actual en la que yo me encuentro para poderme comparar y determinar el horizonte hacia el cual tengo que caminar. Es decir, tengo que hacerme un diagnóstico situacional. Es claro que no todas las organizaciones van a poder instrumentar un modelo de gestión de la innovación de cero. Esto quizá les va a aplicar a todas aquellas organizaciones, por lo menos con mayor facilidad, que han incursionado en los modelos de cambio que ya habíamos referido con antelación. Aquellas organizaciones que ya tienen un sistema de planeación estratégica, tal vez basada en calidad, tal vez basada en mejora continua, pero que ya tienen un ejercicio. Si nosotros queremos empezar de cero en una organización que nunca ha estructurado un sistema avanzado, que se encuentra en un nivel incipiente, por ejemplo, pues lo más seguro es que los vayamos a mandar al fracaso. Por eso es importante que nos tomemos la fotografía, que definamos con claridad cuál es el diagnóstico de esta organización, dónde estamos. A partir de él, entonces tenemos que establecer las coordenadas para seguir avanzando. Tenemos que diseñar los sistemas para el aprovechamiento del conocimiento, la formación, el desarrollo del conocimiento en el capital humano, no solamente pensar en términos del capital intelectual, que incluye a la propia organización y sus estructuras. Creo que lo fundamental aquí es el individuo. Hay que empezar a promover, por supuesto, una cultura de creatividad y de invención. Si no creamos, no podemos inventar, ¿cierto, no? Pero ¿qué creen? Que si no podemos inventar, entonces jamás vamos a poder innovar. Acuérdense de los típicos casos que ya les han platicado N cantidad de veces seguramente, ¿no? Cómo se inventó el Post-it, por ejemplo, ¿no? Cómo es que llegó, cómo es que se crean muchas de las herramientas que hoy en día estamos utilizando en nuestras actividades cotidianas. Bueno, todo esto se da como resultado de la opción cultural de creatividad e invención. Ninguna idea está fuera de curso. Por el contrario, todas las ideas las tenemos que aprovechar.
¿Hay que diseñar e implantar sistemas eficientes para la gestión de la información? Sí, por supuesto. El conocimiento propiamente dicho, y bueno, ahí sería un poco el debate todavía, porque hay quienes hablan de la intangibilidad del conocimiento, pero hay quienes dicen que se puede hablar de la materialización del conocimiento. Pero bueno, debemos entender que el conocimiento en su mayor cantidad se encuentra en los sistemas de información. Y si no sabemos gestionar adecuadamente la información, mucho menos vamos a poder desarrollar el conocimiento. Sin conocimiento no hay innovación. Hay que instrumentar acciones de inteligencia competitiva, conocer a los competidores, medirlos, vigilarlos, atender finalmente a las necesidades del mercado a partir de las necesidades de la competencia. Si, como decía Sun Tzu, ustedes lo recordarán un poco en esa idea del libro del El arte de la guerra, si conoces a tu enemigo, es la frase mucho más grande, pero la voy a decir muy rápidamente, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, en un ciento de batallas nunca correrás peligro, ¿no? Entonces es importante sí conocer también cómo se encuentra el mercado y los competidores, porque además también, ¿para qué inventar el hilo negro, no? Es importante que lo entendamos desde esa perspectiva. ¿Voy a innovar? Sí, en la medida en la que verdaderamente en el mercado no haya una incursión similar a lo que yo estoy desarrollando, sino entonces, ¿para qué invierto recursos? No es conveniente intentar innovar si no tengo conocimiento de lo que está haciendo la competencia o el mercado en su conjunto. Hay que disponer, por supuesto, también de los recursos necesarios. ¿La innovación cuesta cara? Sí, sí cuesta cara. ¿Requiere financiamiento? Sí, por supuesto. Pero también hay que dedicar los recursos necesarios. Insisto, desde la formación y el desarrollo del personal hasta la implementación de proyectos avanzados. Piénsenlo, hay cosas tan avanzadas que se van dando todos los días que esas son las que nos van a servir como apuntalamiento para el desarrollo de nuevas ideas. Hay que asegurar la creación y conservación y la medición del conocimiento en las organizaciones. O sea, ¿se puede medir? Sí, el conocimiento vale. Y hay modelos muy específicos que nos dicen cuánto vale una organización solamente por su conocimiento. Piénsenlo, y ya para ir cerrando un poquito las ideas. ¿Cuánto puede llegar a costarnos a nosotros una empresa de consultoría? Si es que yo quisiera llegar a asegurar una empresa de consultoría, pues yo llego a la aseguradora y me van a decir, oye, Rubén, tu empresa de consultoría vale lo de 5 escritorios, 5 computadoras, un módem, no sé, un vehículo que estás utilizando, dos archiveros, 4 sillas. Ok, tu empresa te la podemos asegurar por 100,000 pesos. ¿Realmente mi empresa vale eso? No. Esa empresa vale más por la experiencia y por el conocimiento y la información que maneja que por los fierros y por los elementos tangibles que tiene. Vale más por la gente que he capacitado o que hemos desarrollado que por cualquier otro elemento tangible que existe. Por lo tanto, hay que asegurar la generación, sí, pero también la conservación y la medición del conocimiento. Y se van a dar cuenta que hoy la empresa puede valer más que ayer y mañana va a valer más que hoy. Y por supuesto, para que llegue a ser un evento innovador, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que explotarlo económicamente. Tenemos que ponerlo al mercado para que finalmente traiga los beneficios de un modelo de esta naturaleza. Si lo vemos gráficamente, estaríamos pensando en términos de algo similar a esto. Se parece mucho a la gráfica que ya les había presentado anteriormente, ¿no? En la que hacíamos el comparativo entre lo que es la mejora continua y la innovación. Esta misma gráfica puede llegar a tener altos niveles de valor en la medida en la que nosotros cumplamos al menos con estas 8 fases. Insisto, un modelo de gestión de la innovación no puede ser siempre igual para todas las organizaciones. Por eso les digo, lo que sí es que debe considerar al menos estos 8 elementos para que pueda ser exitoso. En términos generales, traté de resumir mucho las ideas que traigo. Este es un tema que vale
mucho más que 1 hora y cuarto de trabajo. Posiblemente les metí en aprietos para tratar de entenderme, pero bueno, lo que yo quería compartir o lo que quiero compartir con ustedes es que tenemos que empezar a pensar de manera diferente. La administración también de nuestros espacios de trabajo, de nuestras organizaciones, escuelas, empresas, sistemas gubernamentales, pueden ser mejores si solo si gestionamos procesos de innovación. ¿Es buena la mejora continua? Sí es buena, pero la innovación, si sabemos aprovechar el potencial de crecimiento de cada uno de los que colaboramos y las que colaboramos en las empresas, podemos alcanzar mayores rendimientos, podemos ser más competitivos en un mercado que además está cambiando todos los días. Cierro con una idea que además me pareció interesantísima hace algunos años cuando la escuché. Me va a llevar un par de minutos, pero la voy a manejar. Voy a cerrar esta parte de la presentación hasta aquí, y les hago la referencia. Francisco Pulido, en una siguiente conferencia de la que yo les platicaba, hizo referencia a la idea de cómo el conocimiento ha ido creciendo. Él decía, la humanidad, o más bien, la especie humana, desde sus orígenes a la fecha, tiene aproximadamente 500.000 de años. Más o menos, desde los primeros homínidos hasta la fecha. Ok, decía, si consideramos que ese 500.000 de años, hasta el año 0 de nuestra era, en el calendario gregoriano, es decir, el año 0 es en el nacimiento de Cristo, pasó 500.000 de años. El conocimiento creció así, si ustedes lo ven, quizá mi seña es muy pequeña. Estoy haciendo una referencia a 0,5 centímetro. Piénsenlo, 0,5 centímetro. Esa es la acumulación del conocimiento que se desarrolló en 500.000 de años. Del año 0 a 1850, el conocimiento se duplicó, es decir, en vez de 0,5 centímetro, 1 centímetro. De 1850 a 1950, el conocimiento se volvió a duplicar. Entonces ya estamos hablando de algo así. De 1950 a 1980, cuando inician los procesos de la globalización ya de facto, desde 1775 que se crea el modelo de globalización con Adam Smith, a 1980 aproximadamente, se volvió a duplicar. De 1980 al 2000 se volvió a duplicar. Ya estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Del año 2000 al 2010 se volvió a duplicar. Ya no me ven en pantalla el tamaño de lo que estoy haciendo referencia. Del 2010 al 2015 se volvió a duplicar. Del 2015 al 2018 se volvió a duplicar. Ya, si quisieran ustedes ver el tamaño, estamos hablando mínimo ya de un piso de altura, si no es que más. Y decía Francisco Pulido, más o menos por ahí del 2015, que se esperaba que para 2023 la duplicidad del conocimiento llegara por primera vez en menos de un año. Es decir, él ya decía que en 3 meses, los primeros 3 meses del 2023, se iba a duplicar. ¿Y qué creen? Yo nada más pongo en la mesa la idea. ¿Cuánto tiempo tenemos hoy desde la existencia de ChatGPT, la primera inteligencia artificial que viene a revolucionar los procesos de conocimiento directo en la sociedad a través del manejo de información? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Surgió oficialmente en noviembre de 2022. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de que poco más de año y medio, si hasta parece que era un gurú en ese sentido, que era un profeta, ¿verdad? Sé que esas no son ideas directamente de él, pero se está cumpliendo. Y hay que tener mucho cuidado si no sabemos administrarnos como organización,
si no sabemos gestionar el conocimiento como organización para poder innovar, porque entonces esos procesos heurísticos con los que crecimos a lo largo de toda la historia de la humanidad pueden llegar a desaparecer. Tenemos que gestionar los procesos de conocimiento, tenemos que gestionar la innovación en las organizaciones para que nos encontremos ahora sí en la posibilidad de competir frente a este gran monstruo que estamos conociendo hoy en día que se llama inteligencia artificial. Pero de eso seguramente ya les van a hablar algunos otros expositores. De mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Decía Miguel en uno de los mensajes, ¿no?, que tenemos por ahí, que estamos en una época en la que la tecnología se vuelve obsoleta antes de madurar. Es correcto, también ese es uno de los riesgos, pero también es una de las grandes ventajas, ¿no?, que trae un modelo de gestión de la innovación en nuestras épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite una continuidad. Está bien, algunas cosas no maduran, pero son las que sirven de soporte para el desarrollo de las competencias organizacionales e individuales en estas sociedades actuales, ¿no? Estamos pensando en términos de que no necesariamente se vuelven obsoletas. Quizá no era el momento adecuado para sacarlas al mercado. Y de estos ejemplos tenemos muchos ejemplos. Solamente hacer la referencia de la bombilla eléctrica, ¿no? La bombilla eléctrica estuvo varada no sé cuántos años, 30 años o veintitantos años, primero como un invento, hasta que se convirtió finalmente en una innovación. ¿Por qué? Porque se adelantó a la época, no se tenían las condiciones necesarias para poder sacar a la luz, literalmente, a la bombilla eléctrica, ¿no? Entre muchas otras. Sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué le pasó a Tesla? ¿Qué le han pasado a muchos inventores en ese sentido? Tal vez no estamos en el momento adecuado, pero cuando llegue se va a volver propicio. Y eso es lo que genera finalmente un boom en el desarrollo tecnológico, ¿no? Aquí una pregunta en el chat. Roberto Bolaños me felicita por la excelente ponencia y pregunta, ¿cuál es el papel de la cultura organizacional en el éxito de las iniciativas de innovación? Muchas gracias. La pregunta quizá va a resultar la respuesta muy simple, pero insisto en la idea, no es una opción genética, o una situación genética, es una opción cultural, efectivamente, como bien lo refieres. ¿Cuál es el papel de esta cultura? Es el de fomento, es como en la educación. O sea, si yo a un niño, a un pequeño le digo, no puedes, no lo intentes, lo más seguro es que no lo va a lograr. Y si nosotros empezamos a utilizar ese tipo de formas de pensamiento en las organizaciones, pues entonces no vamos a poder desarrollar las cosas. ¿Cómo funcionamos en la época actual? También hay que ser conscientes de eso. Y me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado, en varias ocasiones, me ha tocado. Eso de, mira, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? No, es que tú no sabes, aquí en esta organización las cosas no funcionan así. Es más, te voy a demostrar que no se puede hacer. ¿Se han fijado cómo utilizamos ese parámetro? Por el contrario, debemos empezar a transformar el modelo de pensamiento y no me digas cómo no se puede hacer o no me demuestres cómo no se puede hacer. Mejor, ¿qué te parece si intentamos demostrando cómo sí se puede hacer? ¿Eso qué implica? Formación, desarrollo, capacitación en términos generales. La única manera de propiciar un cambio en cualquier lugar es a través de la educación. Uno, la mitad de la población, pensémoslo quizá muy tajante, la mitad de la población estudia y la otra mitad de la población trabaja. Si nosotros incursionamos en un proceso de cambio de mentalidad en la educación, excelente. Para eso los docentes pueden esforzarse y seguro lo están logrando, lo estamos logrando. Pero y entonces todo aquel otro segmento que se encuentra en las organizaciones trabajando, ¿ya no podemos hacer nada? No, también a través de la educación, una educación que se le denomina capacitación. O sea, yo he apostado a lo largo de los últimos 30 años a este modelo de pensamiento y estoy seguro de que podemos cambiar. Y sí me ha tocado llegar a decir, vamos a intentarlo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Algunas de las personas que seguramente están aquí presentes, que forman parte de quienes nos conocemos laboralmente en alguna época de la historia, se darán o
o entenderán lo que estoy diciendo. Cuando tuve la oportunidad de llegar aquí, en algún momento dije, vamos a hacerlo así. Ups, está complicado. Y después de 3 años nos hemos dado cuenta de que muchas cosas sí se han podido hacer. Y así me ha tocado en algunos otros eventos, en algunos otros lugares. Es formar nuevas maneras de pensar, es fomentar la capacitación, es fomentar la educación. Así lo podemos lograr. Tenemos más preguntas aquí en el chat. Angélica Contreras pregunta si la innovación tecnológica implica utilizar algún software o automatizar algo. Bueno, en términos de lo que significa tecnología, recuerden que la tecnología no solamente es software o hardware, ¿no? Como yo lo comentaba hace rato. O sea, la tecnología es, ¿qué es tecnología? Es una herramienta. Pensar en términos de que si tú quieres cruzar un río, así, simplemente, quieres cruzar un río y no hay un puente, ¿qué es lo que haces? Pues podrás poner un tronco, podrás poner lo que tú quieras. Eso que tú estás poniendo es una herramienta. Esa herramienta solamente la pueden utilizar quienes trabajan sus procesos heurísticos, es decir, quienes crean, quienes de alguna manera piensan de forma estructurada. Y eso es tecnología. Romper un cacahuate con una piedra es el uso de la tecnología. Ustedes van a decir, entonces no solamente el ser humano, ya sabemos que no solo el ser humano, hay pequeños eventos incipientes de tecnología o de desarrollo del conocimiento mínimos, pero que se están dando y se han dado toda la vida en la naturaleza. Pero desde esa perspectiva, entender que la tecnología es una herramienta no significa necesariamente que todas las herramientas sean tangibles. Y yo les decía, ¿cómo puedes generar un proceso de cambio? Planeando. Planear es una tecnología. ¿De qué carácter? Administrativo. Ok, el software es una tecnología, es un intangible. Si piensas en términos de software como una herramienta informática. Pero el software pueden ser también modelos de pensamiento, ideologías, si nosotros queremos ser un poquito más abiertos en este modelo. Un software puede ser una ideología, es decir, son elementos intangibles que te permiten cumplir con un propósito y que fueron diseñados especialmente para ellos, pero que no los puedes tocar, ¿no? Y por supuesto, en términos de lo que significa una automatización, sí, por supuesto, es resultado de un proceso de innovación tecnológica, ¿sí? Alguna vez tuvo que salir al mercado. Tal vez la automatización hoy en día ya no es igual cualquier modelo de automatización porque muchos de ellos ya fueron superados, ¿no? Pero en su momento fue el resultado de la innovación en el campo tecnológico. Gracias. También nos preguntan aquí en el chat qué herramientas de innovación se pueden aplicar en áreas administrativas y en particular hablan de la UNAM. Bueno, particularmente en este caso estamos hablando, bueno, la innovación como el aprovechamiento del conocimiento. Primero, pensar en términos de que la capacitación, que es una de las áreas en las que nos encontramos efectivamente trabajando, es la que tiene que propiciar el proceso de cambio. Aquí en la UNAM, eh, bueno, porque lo preguntan específicamente por la UNAM, iniciamos con un proyecto, por ejemplo, de competencias laborales. Ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los modelos de competencias laborales? Por primera vez en la historia de la UNAM se están desarrollando competencias laborales para personal funcionario, cosa que no se había desarrollado con anticipación. Esto es innovador para la UNAM en su operación administrativa derivada de un modelo de capacitación. Quizás sí, quizá. De primer orden, no de última generación. Pero ¿qué es lo más importante en estos campos? Que todo lo que se desarrolle y se cree especialmente para solucionar un problema, eso es lo que le da fuerza y es lo que lo convierte en un evento innovador y por lo tanto en un evento de desarrollo creativo. Yo creo que pues es reforzar la capacitación, la formación, en términos de lo que significan las escuelas, facultades, la investigación misma y las áreas administrativas, ¿no?
Y tenemos acá una última pregunta que nos preguntan, ¿cuál sería el reto frente a este mundo tan cambiante? ¿Cómo empezar a hacer este cambio en la organización y cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? Wow, pues lo primero que tenemos que determinar es, ¿quiero o no quiero? Por ahí empecemos. Si ustedes no quieren iniciar un proceso de cambio, yo podré ponerme de cabeza, les podrán traer aquí a los mejores especialistas internacionales. Lernala además ha estado trayendo a mucha gente que seguramente ya vieron ahí los referentes en su sitio. Podrán traer a los mejores, pero si ustedes no quieren aprender, no se puede hacer nada. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Entender que todo se debe de convertir en un reto. O sea, si yo no tengo un reto, no voy a tener un logro. Así, de simple. ¿Quieres lograr algo? Ponte un reto. ¿Quieres tener un reto? Desea tenerlo. Empieza por ti mismo, ¿no? O por ti misma. Define qué es lo que quieres y entonces empieza a construir a partir de eso. Nada nos puede detener, todo se puede lograr. Y de veras, lo estamos viendo. O sea, simplemente en 2022, antes de que llegara el 2023, ya habíamos duplicado el conocimiento antes de 3 meses. Imagínense la cantidad de conocimiento que eso significó. Depende de nosotros, qué queremos.